Hola, somos Raquel y Diego, madre e hijo, y vamos a dar no una, sino dos miradas sobre el marketing actual, no solo para los negocios, sino para la vida. Así que a partir de ahora los invitamos a ponerse en modo marketing. Muy buenas para todos. En este episodio número 14 de Modo Marketing voy a aprovecharlo para compartir una entrevista que le hice hace unas semanas a Juan Carlos Samper, que es el CEO de We Are Content, porque hablamos muchísimo sobre marketing de contenidos, por qué los contenidos, y ustedes saben que es un tema que me apasiona. Así que bueno, espero que disfruten esta entrevista a la que le dediqué este episodio de Modo Marketing. Bueno, estamos hoy con Juan Carlos Samper en la ruta, en el camino al Content Marketing Meeting, y vamos a hablar un poco de este tema que nos convoca, ¿no? De qué es exactamente el marketing de contenidos, cómo crearlo, y una pregunta que se hacen muchos es si conviene hacerlo dentro de la empresa o contratar a un proveedor externo. Juan Carlos es director de We Are Content, justamente una empresa que se dedica a generar contenidos para las empresas y las marcas, y por eso nos parece que es la mejor persona, el experto que podíamos convocar para que nos hable de estos temas. Así que bienvenido, Juan Carlos, y contanos primero un poco, cuál es la importancia del content marketing y por qué tú decidiste dedicarte a este tema. Bueno, primero que todo, Raquel, muchas gracias por esa introducción. Y un poco para que la audiencia conozca, yo empecé a trabajar en el año 99 en el mundo digital. Me dediqué durante los primeros años a evangelizar sobre qué era un clic, qué era una impresión. Me inventé modelos, yo soy ingeniero, entonces me inventé modelos matemáticos en su momento, me inventé el modelo de los 3x6. En fin, yo vivía en función de evangelizar. Y tuvimos realmente una compañía que fue muy exitosa en venta de publicidad en Internet hasta el año 2011, que la vendí a una compañía americana. Y en el año 2014, cuando empieza realmente a moverse en las compras programáticas, como en el 2012 empezaron las compras programáticas, a mí el tema, digamos, ya estaba realmente cansado de lidiar con agencias, con centrales de medios, y dije, creo que hay una oportunidad gigante alrededor de los contenidos. Nosotros manejábamos las ventas de publicidad de Microsoft para la región andina, Centroamérica del Caribe, es decir, vendíamos publicidad de Hotmail, Messenger, MSN y demás en 11 países, y nosotros vendíamos proyectos de contenido en MSN. Entonces yo dije, creo que hay una oportunidad gigante alrededor de contenidos, y me dio por montar We Are Content. La idea que yo tenía en su momento era crear un marketplace, una plataforma donde proveedores y clientes se pudieran conectar, y pues yo me iba a sentar a mirar cómo la gente transaba contenidos. La primera reunión que tuvimos, el primer cliente importante, porque era un cliente importante, me dice, muy interesante, pero ¿y para qué sirve eso? Y yo abrí los ojos y dije, ¿cómo así que para qué sirve eso? Respuesta maravillosa, el contenido es el rey. Me dijo, sí, pero ¿y eso a mí para qué me sirve? Y entonces en ese momento dije, creo que la gente no ha entendido la importancia del contenido, y yo mismo tampoco he entendido la importancia del contenido. Entonces a raíz de eso volvimos al tema de los modelos matemáticos, y con la persona que monté We Are Content le dije, me llegué a su oficina y le dije, creo que nos falta algo que sea algún detonante para que la gente entienda. Entonces me fui para mi casa a echar cabeza en números, y al día siguiente llegué con un modelo matemático donde yo comparaba el costo de un visitante por contenido contra el costo de un visitante por AdWords. Perdón, te voy a hacer una pequeña interrupción y vamos a dejarlos ahora con la intriga unos segundos de cuánto es la diferencia del costo.
pero solo la interrupción es 10 años después seguimos teniendo que explicar la importancia de los contenidos. O sea, no fuiste todavía, no lograste la evangelización total. No, Raquel, como tú lo sabes, esto es un proceso. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en publicidad en Internet, después de 10 años seguía dando charlas. Llegó un momento donde dije, yo no quiero dar más charlas, y otra vez estoy en las mismas. Otra vez estoy dando charlas de este tema. Pero lo interesante de todo esto es que empiezo y hago el modelo matemático, y con eso llego y el primer ejercicio que hice me daba que una marca podía tener un 99% de ahorros al comparar el costo de un visitante por contenido contra el costo de un visitante por clic de AdWords, que obviamente todo el mundo piensa que Google es lo más barato que hay, y obviamente por eso Google es tan eficiente. Entonces hago ese ejercicio y me voy a la siguiente reunión con un cliente y le digo, vengo a contarle para qué sirve el contenido, y le muestro el modelo matemático y me dice, ¿qué? Y le dije, sí, señor, con esto usted se puede ahorrar el 99% contra campañas de AdWords. La persona no me creía y le mostré todo el racional del modelo matemático y me dice, esto es impresionante, quiero empezar a trabajar con ustedes. Muéstrenme que esto es así. Segundo cliente, tercer cliente, y poco a poco fuimos logrando que la gente entendiera lo que hay por detrás. Sin embargo, esto no es tan simple como lo estoy contando. ¿Por qué? Porque paralelamente a esto, sí, seguimos haciendo el desarrollo de la plataforma de We Are Content, y nos empezamos a dar cuenta que producir contenido en texto es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo para los clientes y obviamente para nosotros. Pero entonces nosotros hoy, para que sepas, estamos en función de mejorar nuestra plataforma todos los días, de ponerle nuevas funcionalidades y de volverla lo más fácil posible para que la gente pueda comprar contenido y que ese contenido finalmente tenga los beneficios de los cuales estamos hablando. Antes de ahondar un poco más en cómo se producen esos contenidos, qué expertise se necesitan, contame cómo ha variado, si hoy tenés un modelo matemático que se mantiene o cómo han variado los costos. Yo sigo convencida, y obviamente hay muchos estudios que muestran que sigue siendo mucho más económico conseguir visitas y resultados a través de contenidos, como tú decís, que a través de Google Ads, pero es verdad que hoy estamos en una realidad diferente a la que me contabas de 10 años atrás, en el sentido de que por un lado tenemos las redes sociales que nos generan costos muy económicos en el costo por clic, y por otro lado Internet está inundado de contenidos, entonces hoy es mucho más difícil tener un buen resultado orgánico con un contenido de lo que lo era 10 años atrás. Contame un poco qué tanto cambió la realidad, y si hoy no ahorramos un 99%, si tenés un número igual muy significativo, imagino, de cuánto es el ahorro hoy. A ver, Raquel, yo creo que para responderte esto, tenemos que partir de la premisa de qué es marketing de contenidos o qué es content marketing. Porque yo creo que esto es lo que hay que tener claro, y el content marketing, como está conceptualizado, es que es la producción de contenido entretenido, interesante, educativo, para construir audiencias propias para las marcas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque las audiencias propias se construyen en activos propios. Las audiencias propias no se construyen en activos prestados o alquilados. ¿Y qué son activos prestados o alquilados? Obviamente, Instagram, YouTube son activos prestados o alquilados, donde uno está sujeto a las condiciones que pongan los dueños de esas plataformas. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no?, o a mis clientes en las consultorías, le digo, ¿quién es el dueño de tu perfil de Instagram o tu perfil de Facebook? Y siempre primero me dicen, yo soy el dueño, y le digo, no, el dueño es Mark Zuckerberg, estás equivocado, y obviamente cualquier día puede cambiar el algoritmo y cambiar las condiciones, esos términos y condiciones, aparte de cientos de páginas que nadie lee, y que de un día para otro dejes de tener esa audiencia. Entonces, coincido, como tú decís, en que tenemos que llevar a la audiencia hacia entornos propios. Exactamente. Tú acabas de tocar el punto muy importante. Facebook hace 3 años lo hizo, o hace 3 o 4 años, febrero del 2000, creo que fue 18. Facebook en febrero del 2018 dijo, ok, muchas gracias por haber invertido millones para conseguir fans
followers en Facebook. A partir de ahora, ¿quieres llegar a esos fans? Tienes que pagarme. Entonces, perdió relevancia todo ese esfuerzo que las marcas hicieron. ¿Sabés lo que digo yo, Juan Carlos? Digo que es como nos cocinaron a fuego lento. ¿Viste? Como las ranas que si las pones en agua hirviendo saltan, pero si las pones en agua fría y la vas calentando no se da cuenta. Yo creo que nos hicieron eso, ¿no? Y lo mismo está haciendo con Instagram, está replicando la receta. Con Instagram está haciendo lo mismo. Entonces, volvamos al origen. Entonces, si el objetivo es crear audiencias propias, tienes que tener las herramientas para lograrlo. Y para uno verdaderamente construir audiencias propias, hay muchos mecanismos para lograrlo. Tú las podrías lograr, pues obviamente invirtiendo, es la forma más rápida, pero al final de cuentas, la producción de contenido tiene que tener una condición fundamental y es que ese contenido tiene que ayudarte a lograr mejorar tu posicionamiento orgánico. Si una marca no tiene una estrategia de SEO y trabaja con marketing de contenidos, yo no sé en qué estará pensando porque creo que está completamente, quien está asesorando realmente no ha entendido. Entonces, ¿qué papel juegan realmente las redes sociales en esto? Que es el siguiente punto. Perdona. El papel de las redes sociales en este contexto es un papel donde las redes sociales son plataformas para amplificar el contenido. Esto acabas de decir algo muy importante y es, oye, hoy sigue siendo barato o comparativamente conseguir audiencias a partir de contenido. Entonces la respuesta que yo te doy es, Raquel, sí. Ahora, ¿qué es lo que ha venido complicándose en el negocio de los contenidos, sobre todo en el negocio de content marketing y SEO? Y es que antes había dos piezas de contenido que hablaban de cómo se produce el té, hoy hay 10 piezas de contenido. Pero eso no quiere decir que si tú no trabajas con el partner adecuado, no puedas lograr llegar a la primera posición de los resultados de búsqueda. Entonces, obviamente, hay dos factores. El primero, hay más contenido, eso es claro. El segundo, que es el más importante para la respuesta que te voy a dar, y es que yo no sé si tú sabes, pero en promedio el costo por clic de Google venía creciendo a unas tasas cercanas al 30% año por año. Es decir, el anunciante que antes invertía $1 en clic, hoy, hace un año, hoy le puede costar entre $1.20 y $1.30. Entonces, eso hace que las marcas, si no crecen sus presupuestos a doble o triple dígito, no van a lograr tener los mismos alcances que tenían hace unos años. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿es más barato un visitante por contenido? La respuesta es sí. ¿Es más difícil? La respuesta es sí. Pero ahí va el tema de la pregunta que me hiciste. Para una marca, ¿qué debería hacer entonces? Y yo lo que te digo es, una marca tiene que tener primero un equipo dentro de la marca preparada para manejar el proyecto de contenidos. ¿Por qué? Porque ¿qué es realmente en el fondo crear un proyecto de contenidos? Si es convertir a la marca en un medio de comunicación. Esa es la forma más simple de explicarlo. O sea, antes, perdón, de pasar a este tema, para cerrar el tema de los porcentajes, es lo que hablamos. Hoy no es un 99% más barato, pero yo he leído informes que hablan de un 30% más barato, de un 50% más económico. ¿Tú tenés algún dato, por lo menos en la experiencia de tus clientes, de cuánto más económico es hoy, antes de pasar a hablar un poco más a fondo de para qué sirven los contenidos? Mira, hoy en día tienes ahorros que, como tú bien lo dices, van desde un 30 hasta un 90%. Tienes keywords donde tú puedes lograr sin ningún problema 90% de ahorro. Perfecto. Y ahora... Perfecto, o sea que estamos hablando igual, como decíamos, que sigue habiendo un ahorro muy significativo, como decíamos, para que todos los que nos están escuchando, digamos, les quede claro, porque habitualmente yo doy muchos argumentos para convencer de la importancia de los contenidos, pero sabemos que el argumento económico muchas veces no termina siendo el argumento ganador, o sea que vamos a recalcar que al día de hoy, digamos, generar contenido nos puede producir un ahorro en los costos de marketing, digamos, de un 30 a un 90%,
digamos que si bien hay una parte de ese ahorro que lo vamos a volcar en la producción de contenidos, estamos hablando que porcentualmente igual nos va a traer más resultados. De Así es. todos modos, tú ahora hablaste de, bueno, el contenido que nos ayuda a atraer tráfico, a crear nuestra propia audiencia, a tener resultados orgánicos. Antes de pasar un poquito más a fondo a cómo crear esa estructura, lo que tú me ibas a contar de en la empresa, tener un equipo, también me gustaría hablar de otros beneficios de los contenidos, ¿no? Que son de repente más cualitativos, pero para mí no dejan de ser más también, ¿no? Muy relevantes, ¿no? Como construir la autoridad de la marca, generar confianza, generar engagement, ¿no? Que las personas nos quieran elegir, porque hoy cada vez más las personas buscan conectarse con marcas o con empresas o con organizaciones que tengan un propósito, que compartan sus valores, y esos valores y esos propósitos habitualmente la forma que los podemos comunicar es a través de contenidos. ¿Estás de acuerdo con esto, Juan Carlos? ¿Dirías que esa Sí, es otra función de los totalmente. contenidos? Totalmente, como tú, Raquel, lo estás mencionando, una estrategia, digamos, de marketing de contenidos te ayuda a lograr mejorar el posicionamiento de la marca, te ayuda a conseguir leads más baratos, te ayuda a conseguir visitantes. O sea, hay todas las variables que hay alrededor de una construcción de la marca, pues eso lo logras con un buen proyecto de contenido. Muy bien, y ahora sí, para ir cerrando la entrevista, que igual te cuento que fue muy interesante, que podríamos hablar horas, Juan Carlos, así que Así me es. parece que no va a ser la única. Igual los que quieran mucho más información, los vamos a estar esperando 2 días enteros en Content Marketing Meeting para hablar de estos temas. Pero contame un poco, tú decías, por más que tú contrates a un proveedor externo, como puede ser We Are Content, tú igual recomendás tener un equipo interno de contenidos. Contame un poco, bueno, en qué, una o cuántas personas, qué roles sugerís dentro de la empresa, porque creo que, bueno, muchos, por un lado, empresas grandes que nos estén viendo se pueden estar preguntando, bueno, cómo generar esa área de content marketing. Y a su vez te hago la segunda pregunta, ¿qué pasa con una pyme donde de repente tiene solo una persona de marketing, ¿no? Y esa persona tiene que hacer todos los roles. Bueno, ¿qué le recomendarías para poder ejercer el rol también de content manager? Mira, Raquel, yo digamos que esta recomendación aplica para las grandes y las pequeñas, para grandes y pequeñas empresas. Yo lo que te digo es que indiscutiblemente para la pequeña empresa tener un equipo externo que es el que gestiona todo el proyecto es lo mejor que hay. Pero porque en la empresa pequeña normalmente las decisiones se toman muy fácil. No tienen que ir al director legal, ni tienen que ir al director de nutrición o al director médico, lo que sea. En las empresas grandes, tener un punto conductor entre esas empresas externas que gestionan y los puntos internos es fundamental. Yo te digo que teniendo una persona que sea esa persona la que gestiona todo lo que son autorizaciones internas, pues creo que con eso un proyecto sale al otro lado. Te cuento ahorita con una cadena de supermercados muy importante. Precisamente lo que definimos es, hay una persona que es la que recibe, toma las decisiones y es la que es el hilo conductor con la agencia digital para que todo el contenido que producimos, ella es la que lo aprueba, ella se los manda a la agencia digital y de esa forma el proyecto funciona de una forma simple. Las pymes no tienen, o sea, tiene que haber alguien responsable que sea el que diga. Hay casos, y te lo pongo claramente, por ejemplo, con el caso con Telefónica, que tuvimos el caso que fue exitoso y que acabamos de ganar una serie de premios, que lo conocerás en CMM, que nos dijeron, no tenemos ni vamos a colocar nadie, ustedes gestionen todo. Ahí está el sitio, encárguense ustedes de todo. Hasta eso también puedes llegar. O sea, tú puedes, con empresas como la nuestra, decir, no tengo quien lo haga, ustedes encárguense, los lineamientos del contenido que quiero que se produzcan son estos. Y siempre estás, ahora hablaste mucho de el contenido, digamos, escrito, y yo sigo siendo muy fan de los contenidos escritos, y aunque muchas veces me encuentro con clientes, ¿no? O alumnos que me dicen la gente no lee, yo les digo y también les demuestro con datos y con casos reales que cuando es un buen contenido y a las personas les interesa, sí lo leen,
pero como tú habrás visto en todas las tendencias de marketing digital nos dicen, bueno, cada vez lo que aumenta es el consumo de video, hay que generar contenido de video. Entonces, bueno, respondeme, ¿qué le puedes decir a la gente o qué pensás tú de cuando nos dicen, bueno, ahora todo es video y no hay que hacer más notas escritas? Mira, hay unas métricas bien interesantes de Google, en la cual dice que todos los meses hay un 15% de consultas que se hacen en Google que son nuevas. Ojo con eso, el 15% de las consultas que se hacen en Google todos los meses son nuevas consultas. Es decir, que cuando a uno le dicen que es que la gente está cansada de leer, las consultas siguen creciendo y ojo, vuelvo y repito, de temas que nunca la gente había buscado. Entonces, el 15% son nuevas consultas. Ahora el segundo que siempre les digo. Raquel, y te hago la pregunta. De las consultas que tú haces en Google hoy, ¿cuántas de las consultas buscas que la respuesta sea en video? Yo personalmente muy pocas, porque a mí me gusta más leer y puedo leer y escanear la información más rápido que de repente un video tengo que ver 4, 5, 6 minutos o 8 o 10 para encontrar la respuesta y yo personalmente prefiero leer y encontrar esa respuesta más rápidamente. Si tú haces esta misma encuesta y la haces a 50 personas, 48 te van a decir las consultas y las preguntas siempre las hago en texto y la respuesta inicial es en texto. Entonces, cuando yo te digo eso, no es cierto que la gente dejó de leer. Las búsquedas siguen siendo en texto. Obviamente, hay personas que les gusta hacer la búsqueda por voz, pero la respuesta es en texto. Entonces, eso no quiere decir que la producción de contenido multimedia no sea importante. Es muy importante. Es decir, tú tienes que crear el contenido en texto, compleméntalo con infografías, compleméntalo con videos, de tal forma que tu contenido sea espectacular y sea un contenido multimedia. Pero yo sí no estoy de acuerdo con lo que dice mucha gente, que la gente no lee. La gente sigue leyendo y sigue leyendo, pero como no te imaginas, y prueba de eso es que todos los años sigue creciendo el volumen de personas que buscan contenido en texto a una tasa cercana al 15%. Espectacular. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, decime, Juan Carlos, ¿por qué le recomendarías a las personas que vengan al Content Marketing Meeting? Raquel, creo que es el primer evento realmente especializado en Content Marketing en nuestros mercados. Yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en el Content Marketing Institute, en el CM World que se hace siempre en Estados Unidos. He ido a varios eventos y creo que esta es una oportunidad de oro para que la audiencia realmente vea que en nuestros mercados hay mucho talento, hay mucho conocimiento y que estos no son casos del mercado americano, del caso inglés, sino que aquí realmente hay casos muy exitosos en el mercado hispanohablante. Espectacular. Bueno, entonces a los que quieran acompañarnos los vamos a estar esperando en el Content Marketing Meeting. Y bueno, y con Juan Carlos vamos a hablar seguramente antes del Content Marketing Meeting y durante el Content Marketing Meeting vamos a seguir compartiendo muchísimas de estas ideas. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti, Raquel, por la invitación. Un abrazo.